de unidades, propiedades de los fluidos, densidad, peso específico, densidad relativa, propiedades relacionadas con la temperatura, viscosidad, compresibilidad, tensión superficial, capilaridad, y vamos a terminar el capítulo con presión de vapor, presión de vaporización y presión de saturación. ¿Ya? Bueno, palabras más, palabras menos, ustedes en cualquier libro o página de internet que consulten, van a tener una definición básicamente como esta de un fluido. Dice, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando es sometida a una tensión de corte, por más pequeña que ésta sea. Esa es la definición de fluido. Características de los fluidos. De acuerdo al aspecto físico que se tiene en la naturaleza, la materia se puede clasificar en 3 estados, esto ustedes ya lo conocen: sólido, líquido y gaseoso. Los líquidos y los gases entran dentro del grupo de los fluidos. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver un videíto, más o menos para que ustedes puedan ver lo que ya conocen, ¿no? Pero bueno, están viendo todos, ¿no ven? Sí, ingeniero. Ese es un sólido, ¿no? Tiene un volumen definido, en fin, no puede cambiar su forma. Luego tenemos un vaso donde vertemos un fluido, en este caso es agua. ¿Ven? Entonces, y luego tenemos el gas. Este es el vapor de agua que está pasando por la acción de la temperatura del estado líquido al gaseoso. Entonces, como pueden ver, los gases se expanden hasta cubrir todo el espacio que se les permita. En cambio, los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. En cambio, los sólidos no cambian ni de forma ni de volumen, ¿no? O sea, tienen un volumen definido. Entonces, esas son las características de los estados en que se presenta la materia en la naturaleza: sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Los fluidos son sustancias capaces de fluir. A diferencia de los sólidos, por su constitución molecular, los fluidos pueden cambiar continuamente las posiciones relativas de sus moléculas, sin ofrecer gran resistencia al desplazamiento entre ellas, aun cuando éste sea muy grande. Este proceso de deformación continua se llama fluidez. Entonces, veremos también, tenemos un pequeño video, donde vemos esto de la fluidez. Tenemos primero tenemos un aceite, fíjense, y se va deformando continuamente. ¿Qué está haciendo que este fluido se deforme? La acción de la gravedad.
¿ya? Entonces se va a deformar hasta que exista un momento en que existan otras fuerzas que lo mantengan en una situación, digamos, estable, ¿ya? Mientras esto no exista, este fluido se va a ir deformando continuamente, ¿ya? Entonces, esa es la característica de los fluidos, que en presencia de un esfuerzo de corte, por más pequeño que éste sea, empiezan a deformarse en forma continua. Y a ese fenómeno se le denomina fluidez, ¿ya? Cuando están en reposo, en el interior de los fluidos no existen fuerzas tangenciales o cortantes a superficie alguna. Cualquiera sea su orientación, dichas fuerzas se presentan solo cuando el fluido está en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un fluido, en este caso un líquido, que puede ser agua, en un recipiente, y yo al interior de este líquido tengo esta figura, ¿ya? Cuando el líquido está estático, no van a aparecer fuerzas de corte sobre las paredes de este elemento que está sumergido. Estas fuerzas no existen. Lo que sí van a aparecer son fuerzas debidas a la presión que ejerce el líquido sobre estas paredes. Las fuerzas de rozamiento o de fricción aparecen cuando el líquido está en movimiento. ¿Se entiende eso, jóvenes? Cualquier cosa, por favor, si no se entiende, pregunten para que yo pueda repetir, ¿ya? Todos los fluidos son compresibles en cierto grado y ofrecen poca resistencia a los cambios de forma, adoptando la de los recipientes que los contienen. Esto también ustedes ya lo sabían, ¿no? Los fluidos poseen una propiedad característica de resistencia a la rapidez de deformación cuando se someten a un esfuerzo tangencial que explica su fluidez. Esta resistencia se llama viscosidad. Es decir, no todos los fluidos se deforman con la misma rapidez, ¿ya? Entonces, a esta propiedad de deformación que tiene cada fluido se le llama viscosidad. La viscosidad es una resistencia a la deformación que tiene un fluido. Entonces vamos a ver otro videito que de alguna manera nos va a explicar este fenómeno. A ver, ¿dónde está? Acá creo que está. Ya. Entonces, fíjense en este videíto casero. Tengo dos fluidos, en este caso dos líquidos, aceite y agua, ¿ya? Y acá tengo una superficie plana que está inclinada. Entonces voy a primero verter un poquito de aceite, ¿ya? Entonces, como acá está actuando la gravedad, el aceite se está deformando.
Luego voy a tomar el recipiente que tiene agua y también lo voy a verter sobre esta superficie inclinada. Y fíjense que la velocidad de deformación del agua es mucho más rápida que la del aceite. ¿Ya? Entonces, este fenómeno que está relacionado con la viscosidad es característico de cada fluido. ¿Ya? En este caso, el aceite tendrá una viscosidad más grande que el agua. Y hemos dicho que la viscosidad es la resistencia a la deformación que presenta un fluido. ¿Ya? Entonces, los fluidos, repetimos, los fluidos poseen una propiedad característica de resistencia a la rapidez de deformación cuando se someten a un esfuerzo tangencial, que explica su fluidez. Esta resistencia se llama viscosidad. A diferencia de los sólidos, bueno, no sé si lo he dicho al principio, pero ahora estamos caracterizando, resaltando algunas características importantes que tienen los fluidos, ¿ya? A diferencia de los sólidos, los esfuerzos tangenciales que se producen en un fluido no dependen de las deformaciones que experimenta, sino de la rapidez con que éstas se producen. Tal es así que la ley de variación entre los esfuerzos tangenciales y la rapidez con que ocurren las deformaciones es distinta según el tipo de fluido que se trate. Dicha ley de variación permite dividir a los fluidos en dos grandes grupos, los llamados newtonianos y los no newtonianos. En los primeros, el esfuerzo tangencial es directamente proporcional a la deformación angular a partir de valores cero iniciales. En este grupo están el agua, el aire y algunos aceites minerales. En el segundo grupo, la variación entre esfuerzo tangencial y rapidez de deformación angular no es lineal, pues depende de otros factores como el tiempo de exposición al esfuerzo y la magnitud del mismo. A este grupo pertenecen el betún, las pinturas al aceite, los jabones, las grasas, el alquitrán, etc. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá voy a insertar una diapositiva y voy a hacer una especie de dibujo. Yo tengo un sólido, no sé si ustedes todavía han llevado resistencia de materiales, pero digamos que disculpen el pulso, ¿ya? Esta es una barra de hierro, ¿ya? Esta es una barra de hierro que, por supuesto, como ustedes saben, su principal función es absorber esfuerzos de tracción, ¿ya? Tracción. Entonces, para el laboratorio lo que se hace es estirar esta barra aplicando una fuerza. Al inicio, esta barra va a tener una longitud. L, ¿ya? Entonces se aplica una fuerza. Y en laboratorio, bueno, acá
Se hace una pequeña tablita. Donde acá está la fuerza que se está aplicando y acá está el delta L, o sea, la deformación, ¿no? Entonces, seguramente para un esfuerzo, para un dato de fuerza, de tracción, va a haber una deformación. ¿Ya? Y va a llegar un momento en que, y ustedes lo van a saber o tal vez ya lo han visto en resistencia de materiales, que esta barra va a llegar un momento que se va a comportar como un fluido, no como un sólido. Va a empezar a deformarse continuamente hasta fracturarse, hasta romperse. Es como un chicle que se estira y se rompe. En ese momento alcanza su estado de fluidez. ¿Ya? Jóvenes, ¿me esperan un momentito, por favor? Decía que esta barra se va a ir deformando. Para cada valor de la fuerza va a tener un delta L de deformación hasta que empieza a fallar y se rompa. ¿Ya? En los fluidos no pasa esto. O sea, no podemos hacer un experimento como este. Y lo que se hace, esto lo vamos a ver con detalle más adelante, es una gráfica donde acá tenemos el esfuerzo de corte y acá tenemos la rapidez de deformación angular. Y acá vamos a tener una gráfica, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Bueno, entonces, aquí habíamos visto que esta ley de variación de la deformación clasifica a los fluidos en newtonianos y no newtonianos, ¿no? Fíjense que dentro de los newtonianos están los fluidos maravillosos, que son la vida misma, como son el agua y el aire. ¿Ya? Y vamos a ver que el hecho que respondan a esta ley en forma lineal, digamos, hace que su estudio sea más sencillo. ¿Eh? Este es el diagrama reológico. ¿Ya? ¿Qué es este diagrama? Es lo que les decía, ¿no? Acá tenemos el esfuerzo de corte y acá tenemos la velocidad angular de variación de la deformación. ¿Ya? Entonces, los fluidos newtonianos tienen un comportamiento lineal y parten de valores cero, tanto de la velocidad angular de deformación como del esfuerzo cortante. Y los otros fluidos, este es el ideal plástico, este es el pseudo plástico, bueno. Ahora, hay dos fluidos
que tal vez no solo se encuentra en la naturaleza, ¿no? El fluido ideal. Es un fluido cuya gráfica en el diagrama reológico coincide con el eje de las abscisas. Y su viscosidad de este fluido ideal es 0. Y el otro extremo es el sólido elástico, cuya gráfica coincide con el eje de las ordenadas y cuya viscosidad es infinita. ¿Ya? Entonces, a través de este comportamiento, vuelvo a repetir, tenemos los fluidos newtonianos y los no newtonianos. ¿Ya? Los fluidos también pueden clasificarse de acuerdo a la propiedad llamada compresibilidad en líquidos y gases. ¿Ya? Los líquidos tienen un volumen definido que varía ligeramente con la presión y temperatura. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Cómo estoy desarrollando la clase? ¿Está bien? ¿Está muy rápido? ¿Está muy lento? Bueno, quisiera algunas opiniones, a ver. Está bien, ingeniero. Como les digo, este es un repaso de temas que ustedes ya lo conocen, ¿no? Es un repaso de temas que ustedes ya lo conocen y bueno, cualquier duda, cualquier cosa ustedes pueden consultar con los libros, pueden entrar a la información que existe en la nube. Bueno, como les digo, el Internet nos permite, nos da esa facilidad ahora, ¿no? De encontrar un tema en todo el mundo, ¿no? La respuesta a una pregunta, ¿no? Ya. Bueno, entonces continuamos. En líquidos y gases. Los líquidos tienen un volumen definido que varía ligeramente con la presión y temperatura. Al colocar una cierta cantidad de un determinado líquido en un recipiente de mayor volumen, este adopta la forma del mismo y deja una superficie libre o de contacto entre el mismo y su propio vapor, la atmósfera o un otro gas presente. En cambio, los gases son fluidos que se expanden hasta ocupar el máximo volumen que se les permita, sin presentar una superficie libre, alcanzando de esta manera su equilibrio estático. En los sólidos, las moléculas se encuentran relativamente cerca y ejercen fuerzas internas moleculares grandes que hacen muy difícil su cambio de forma y volumen. En los gases, las distancias o espaciamiento entre moléculas son grandes y las fuerzas intermoleculares son pequeñas. Esto hace que los gases cambien fácilmente tanto de forma como de volumen. En los líquidos, las fuerzas moleculares son lo suficientemente fuertes para conservar su volumen, pero no su forma. ¿Ya? Los fluidos son estudiados como un medio continuo, debido a que en las aplicaciones propias de la ingeniería el centro de interés reside
sobre las condiciones medias de velocidad, presión, temperatura, densidad, etcétera. Es por eso que en lugar de estudiar por separado la conglomeración real de moléculas, se supone que el flujo tiene una distribución continua de materia sin espacios vacíos. Esta suposición es justificable debido a que el número de moléculas consideradas en esta situación es muy grande y la distancia entre ellas muy pequeña. A ver, ¿qué es esto del medio continuo? Un fluido está compuesto por millones de moléculas, ¿ya? Y cada una tiene sus características. Es como nuestro curso. Nuestro curso está en este momento, se han conectado creo que 80 compañeros y compañeras, y cada uno es diferente, ¿verdad? Tiene sus características. Exactamente lo mismo pasa con las moléculas de los fluidos, pero para nuestro estudio no nos interesa mucho las características de cada molécula, sino más bien las características medias del conjunto de las moléculas. En el caso de nuestro curso, por ejemplo, nos interesaría no la edad de cada uno de ustedes, tal vez nos interesa la edad promedio, la estatura promedio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la edad promedio que, por decir un número, 15 años, ese dato representa a todo el grupo. La estatura, 1,70, digamos, promedio. Ese dato representa a todo el grupo. Entonces, a pesar de que en el curso somos 80, muy diferentes, vamos a decir de que vamos a estudiarlos como una cosa compacta, un medio continuo, donde nos interesan sus valores promedios. ¿Se entiende eso, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, es de esa forma que nosotros vamos a estudiar a los fluidos, ¿ya? Como un medio continuo. Mecánica de fluidos. Es la ciencia en la cual los principios fundamentales de la mecánica general se aplican en el estudio del comportamiento de los fluidos, tanto en reposo como en movimiento. A pesar de que el agua siempre ha existido en nuestro planeta, es más, ha hecho que prospere la vida que conocemos ahora, ¿no? Y siempre el hombre, los animales, todos los seres vivos no han utilizado el agua, ¿ya? En el caso de la humanidad, digamos, no ha habido un estudio específico de los fluidos, no ha habido. Todos los estudios y todas las ciencias se han desarrollado para los sólidos. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? En primer lugar, el motivo ha sido la subsistencia, y para eso había que, el humano antiguo tenía que alimentarse, ¿no? Y tenía que cazar, matar a otro ser vivo, como hacemos ahora, ¿no? Pero necesitaba herramientas, necesitaba armas para eso. Entonces eso le ha motivado a hacer algo con los sólidos, ¿no? Y luego de esa necesidad han venido la necesidad, la pelea que siempre ha habido en
en el ser humano, ¿no? Pelea entre grupos, entonces necesitaban armas para atacarse. Y lo mismo han ido desarrollando técnicas, han ido estudiando materiales más fuertes, en fin. Y ha nacido la ciencia de la mecánica, ¿no? Principalmente en la antigüedad, si ustedes han estudiado, han llevado historia en colegio, los grandes científicos se dedicaban, ¿no?, a estudiar e investigar para crear armas cada vez más poderosas, ¿ya? Entonces se ha desarrollado toda una ciencia, ¿no?, para los sólidos. Y cuando se ha querido estudiar a los fluidos, en esta ciencia que se llama mecánica de fluidos, lo que se ha hecho es adoptar todo lo que se desarrolló para los sólidos, los principios fundamentales de la mecánica general, ¿ya? Eso es lo que se ha hecho. ¿Cuáles son estos principios? Conservación de la materia, conservación de la energía, las leyes del movimiento de Newton y algunas leyes de la termodinámica cuando se estudian fluidos compresibles, es decir, gases. Entonces nació de esta manera la mecánica de fluidos. Pero como los fluidos involucran a los líquidos y a los gases, que son diferentes, ¿no?, tienen un comportamiento muy diferente. Ha nacido otra ciencia que es la hidromecánica. De la mecánica de fluidos se ha desprendido la hidromecánica, que estudia las leyes del equilibrio y movimiento de los fluidos incompresibles, es decir, de los líquidos. Utilizando también los principios de fundamentales de la mecánica clásica, los aplica directamente a los líquidos que son considerados fluidos incompresibles. Ahora, bien, dentro de los fluidos incompresibles, por supuesto, pues que hay un fluido importante, súper importante, ¿no? ¿Cuál es? El agua. Si no hay agua, no hay vida. Ahorita el ser humano está yendo a otros planetas buscando agua, ¿no? Y seguramente va a haber un momento en que la van a encontrar, ¿no?, para poder desarrollar la vida que se ha desarrollado en nuestro planeta. La vida ha iniciado con el agua, ¿eh? Entonces, como este fluido que entraba dentro del tema de la hidromecánica, ¿no?, porque es un fluido incompresible, era tan importante que había que crear una ciencia que se ocupe exclusivamente del agua. Y ahí nace la hidráulica, ¿ya? Cuando las leyes y principios de la hidromecánica se aplican al estudio del agua en proyectos que interesan directamente al ingeniero civil, surge la disciplina conocida como hidráulica. ¿Cuáles son los proyectos que nosotros como ingenieros civiles, que nos involucran como ingenieros civiles en el manejo del agua?
Son muchos. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. Dotación del agua potable. Es decir, en nuestro país todavía hay una gran cantidad de gente que no tiene agua en su casa, que tiene que recorrer distancias a una pila pública, en fin, o a un río en el campo para poder hacerse de este líquido vital. Entonces, ustedes como ingenieros civiles van a sí o sí toparse con un trabajo que implique el diseño de un sistema de agua para dotar a una población, a una ciudad, en fin. Seguro que sí. ¿Ya? Entonces, acá está el ingeniero civil, acá no hay una profesión que pueda inmiscuirse en este tema. Luego, la generación de energía a través del agua, la hidroenergía. Ahí también estamos los ingenieros civiles. El diseño de presas y tanques de almacenamiento. Desde tiempos remotos, el ser humano ha necesitado construir este tipo de estructuras, ¿no? Para almacenar agua. Por ejemplo, nuestra ciudad, la principal, y para eso voy a entrarme al... Eso es lo interesante voy a entrar al Google Earth. ¿Se ven los jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces nos vamos a ir a la ciudad de La Paz, ¿no? Donde estamos nosotros. A ver, ¿dónde está nuestra ciudad? Aquí está. Aquí está el Alto, aquí está el aeropuerto y acá está nuestra ciudad. La hermosa ciudad de La Paz, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un estudio, nos alejamos y vemos cuáles son nuestras fuentes de agua, ¿ya? Entonces, fíjense que nosotros necesitamos acumular agua. Y acá, si ustedes se fijan, tenemos un conjunto de represas, ¿ya? Esta es la cuenca del Irpavi, del río Irpavi. Y en esta cuenca se tienen 3 represas. Y fíjense que esta imagen es de julio. No, es de octubre del año pasado, ¿no? Y fíjense que estas represas estaban llenas, ¿no? Y al otro lado tenemos la otra represa, que es la de Incachaca, que uno la ve cuando está viajando o está yendo a la cumbre, ¿no? Para ir a todo lo que es la zona de los Yungas. Entonces, nuestra ciudad principalmente se alimenta o depende del agua de las lluvias. Y para eso se han construido estas presas. Aquí están.
Esta es la de Incachaca. Aquí está la carretera y acá está nuestra. Que en este momento, por el fenómeno climático que estamos pasando, que es el fenómeno de la Niña, no sé si ustedes han escuchado hablar, tenemos un montón de agua. Todas las represas en este momento están rebalsando. Entonces, la ciudad de La Paz tiene las represas que se llenan en la época de lluvias, y esto sirve para que no falte agua en la época seca, donde no tenemos lluvias, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en nuestra ciudad, ¿no? En las ciudades de La Paz y El Alto, y todos los municipios aledaños. Nuestra fuente para el consumo de agua, de riego, industria, en fin, viene de las precipitaciones. Ahora, estas no son las únicas represas, se han construido otras más últimamente. Pero, por ejemplo, en El Alto tenemos, y cerca a la cordillera, acá, tenemos, por ejemplo, la represa del Tuni Condoriri, es esta. Acá está. Esta es la represa más grande que se tiene. Igual, se recarga a través de las precipitaciones, pero esta represa también tiene aporte de los glaciares. Los glaciares son fuentes importantes de agua, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el nevado del Huayna Potosí, tremendo nevado grande que tiene una altura que está por los 6.800 metros, casi 7.000. Acá es un reservorio, el glaciar es un reservorio natural de agua. Almacena el agua en forma sólida de nieve, la nieve cae, el granizo, y luego, debido a la variación de la radiación y la temperatura, va soltando esa agua lentamente, ¿no? Entonces se convierten en reservorios naturales de agua que también alimentan a nuestras represas, ¿ya? Y luego en el Alto hay una batería de pozos que también extraen agua del subsuelo, agua subterránea, pero eso es muy poquito. La fuente importante son las precipitaciones y se almacenan en las represas. ¿Qué pasa con otra ciudad importante en este aspecto? Que es Cochabamba. A ver, ¿dónde estás, Cochabamba? Aquí vamos a poner aquí está Cochabamba, el valle de Cochabamba. Un momentito, jóvenes, por favor, discúlpenme. Sí, aló. ¿Aló? No, está abierta, la reja está abierta, tiene que jalar la perilla nada más. Está abierta, ¿ya? Está abierta. Disculpen, jóvenes. Entonces, Cochabamba.
Cochabamba también tiene represas, la Angostura, en este momento vamos a ver, esta creo que es la Angostura, exacto, ¿ve? Pero también Cochabamba se abastece de agua subterránea, mucho más que La Paz. En realidad es un porcentaje grande que utiliza agua subterránea. ¿Ya? Y la otra ciudad, bueno, la ciudad en este momento más importante, Santa Cruz. Está la Santa Cruz. Aquí está Santa Cruz. Y si vamos a Santa Cruz, si ustedes conocen Santa Cruz, han ido por allá, no van a encontrar ninguna represa. No van a encontrar ninguna represa. Ahí no existen represas. Entonces, ¿cuál es la fuente de agua para Santa Cruz? Exclusivamente es agua de acuíferos que están dentro de la tierra. ¿Ya? Acá tenemos el río Piraí. Y ustedes saben que Santa Cruz tiene una gran extensión que permite que, además que tiene un régimen de precipitaciones muy importante. Entonces, esta agua de la precipitación se infiltra y alimenta el acuífero, ¿no?, de donde ellos extraen el agua. ¿Ya? Entonces tenemos entre las 3 ciudades más importantes del país, La Paz, exclusivamente de precipitaciones a través del almacenamiento de la lluvia en represas. Cochabamba es un sistema mixto. Utiliza represas y también utiliza agua subterránea. Y Santa Cruz, eminentemente agua subterránea. ¿Ya? Felizmente para nosotros somos un país que tiene grandes recursos hídricos, pero el tema es que esos recursos hídricos están sufriendo cambios porque el clima está cambiando. Yo les comento de que las lluvias que se dan en La Paz, en toda esta zona, vienen del Atlántico, cruzan toda la Amazonía y llegan acá a precipitar. No vienen del Pacífico, que está más cerca, no. Vienen del Atlántico. Si ustedes ven en este mapa, fíjense, acá está Perú, toda la costa peruana, y acá tenemos la costa chilena. Si ustedes ven, es un desierto. En Lima al año llueven 10 milímetros. En La Paz, la lluvia media anual es de 550 milímetros. En Lima llueve 11 milímetros al año. Bueno, y en el desierto de Atacama, nada. Entonces, toda esta zona es desértica. La lluvia que alimenta viene de la Amazonía y viene del Atlántico. Es por eso de que es tan preocupante lo que está pasando con la selva amazónica, porque si no existiera la selva amazónica, estos ríos voladores que se le llama, ¿no?, que debido al calentamiento del agua de mar que se evapora y se transforman en nubes que van transportándose por esta extensión tan grande, ¿no?, que también provoca humedad, porque si esto no fuera húmedo,
no hubiera selva, estas nubes precipitarían aquí y no pasarían acá. Es por eso que es tan importante preservar la selva amazónica, ¿ya? Bueno, tal vez no nos hemos salido del tema, pero era importante ver algunas cosas que tal vez no las vemos, ¿no? Entonces, dentro de la hidráulica, volviendo a nuestra materia, ya vamos a acabar, tenemos este diseño de presas. Diseño de redes de alcantarillado, tenemos que ver en riego y ahora también. Bueno, estas serían las principales estudios, pero aquí, por ejemplo, no está el diseño de drenaje de carreteras, por ejemplo, ¿no? Que es vital en una carretera. Si uno no hace un buen sistema de drenaje, bueno, pues las lluvias destrozan el camino, ¿no? Bueno, entonces vamos a quedar acá porque ya son las 2 de la tarde, las 3 de la tarde. Y si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, les cedo la palabra. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo de la materia? Creo que ya tenemos todos claros de que no hay grupo de WhatsApp. Todo es a través de Classroom. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, vamos a quedar acá. Ya nos vemos el día martes en nuestra tercera clase. ¿Listo? Que les vaya bien, se cuidan, buen fin de semana, ¿ya?